Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, rebosantes de energía y con una sonrisa en el rostro. Hoy traemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo de las redes sociales, generando un sinfín de conversaciones y avivando la curiosidad de los fans de una de nuestras estrellas favoritas. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué secretos, qué emociones profundas, guardan los corazones de esas figuras que admiramos en la distancia? Hoy nos embarcamos en la aventura de desentrañar uno de esos misterios, porque vamos a hablar de la talentosa y carismática Demet Özdemir y de ese mensaje tan especial que compartió recientemente, un mensaje que ha hecho que muchos se pregunten a quién le ha abierto su corazón con estas palabras tan sinceras, tan cargadas de emoción. Sí, esa actriz turca que ha sabido conquistar el mundo entero con su indiscutible talento, su magnetismo natural y, por supuesto, su belleza que quita el aliento, ha vuelto a ser el centro de atención. Y esta vez no es por un nuevo proyecto profesional que nos mantendrá pegados a la pantalla, sino por algo mucho más íntimo, algo que roza la esencia misma de su ser. Porque, seamos honestos, a veces son esos pequeños destellos de vulnerabilidad y autenticidad los que realmente nos conectan, los que nos permiten vislumbrar al ser humano detrás del personaje público que tanto admiramos. Demet, a quien reconocemos instantáneamente por sus inolvidables interpretaciones en series que nos han robado el aliento, como la vibrante Erkenci Kuş o la conmovedora Doğu Unep Kaderindir, es una persona que por lo general mantiene una discreción notable en cuanto a su vida privada. Por eso, cuando decide abrir una ventana a su mundo interior, compartiendo algo que se siente tan genuino, tan palpable, sus seguidores, y nosotros también, nos detenemos en seco para escuchar. La publicación que ha desatado toda esta ola de especulación y debate no fue un comunicado de prensa calculado, ni una entrevista extensa y detallada. Fue algo mucho más íntimo, algo que brotó directamente de su corazón, un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado, como suele ser la norma en el universo digital, de una imagen. Si bien la imagen en sí misma no era reveladora en el sentido tradicional, sí transmitía una atmósfera de profunda introspección, un aura de tranquilidad y reflexión. Y ahí precisamente reside la magia de la comunicación en la era moderna, ¿verdad? En cómo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, concatenadas con una expresión o una imagen que las complementa, pueden evocar un torbellino de emociones y significados. El mensaje traducido con esmero del turco para que todos podamos comprender su esencia, decía algo así: encontré mi paz, y esa paz tiene nombre. Ahora, si nos tomamos un momento para reflexionar sobre estas palabras, para digerir su peso y su significado, podemos sentir la profundidad que encierran. Encontré mi paz. Estas no son frases triviales. Sugieren un viaje, una búsqueda activa, quizás incluso una batalla interna. La paz, ese estado anhelado de serenidad, de calma interior, de ausencia de conflicto, no siempre es un destino al que se llega fácilmente. Muy a menudo requiere un arduo proceso de autodescubrimiento, de desprendimiento de aquello que nos lastra, de aceptación de nuestra propia esencia y de la búsqueda de nuestro lugar en este vasto y a veces caótico mundo. Y luego viene la segunda parte de la frase, la que realmente enciende la chispa de la especulación, la que nos invita a jugar a detectives emocionales, y esa paz tiene nombre. Esto es lo que ha hecho que los fans, los paparazzi del corazón, los curiosos del mundo del espectáculo e incluso nosotros, aquí en este canal, nos quedemos enfrascados en un mar de interrogantes. ¿Quién es esa persona, ese ser especial, que ha logrado traer tal grado de serenidad y plenitud a la vida de Demet Özdemir? ¿A quién le ha abierto su corazón de una manera tan explícita, aunque velada por el enigma? Podemos intuir, e incluso casi asegurarnos, que este mensaje no surgió de la nada. No es una ocurrencia espontánea sin un trasfondo. Seguramente Demet ha atravesado momentos de profunda reflexión, quizás de desafíos personales significativos, y finalmente ha llegado a un punto de equilibrio, a un estado en el que se siente completa, feliz y en paz consigo misma y con su entorno. Y esa plenitud, según sus propias palabras, está intrínsecamente ligada a alguien. La pregunta crucial, la que resuena en todos nosotros, es ¿quién es esa persona que ha logrado convertirse en el ancla inamovible de su paz? Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. En las redes sociales, en los foros de fans, en los medios de comunicación especializados en la vida de las celebridades, hemos visto desfilar nombres, rumores que nacen con la fuerza de un torbellino y se desvanecen con la misma rapidez. Algunos apuntan a posibles nuevas parejas sentimentales, a romances que aún no han sido confirmados oficialmente.
Otros sugieren la posibilidad de amistades increíblemente profundas y significativas, lazos que trascienden la superficialidad de las relaciones casuales. Incluso hay quienes se aventuran a sugerir que podría tratarse de una relación familiar que ha florecido y se ha fortalecido, aportándole a Demet ese sustento emocional que buscaba. La belleza o quizás la intriga de este tipo de mensajes, desde la perspectiva del público, es que nos permite proyectar nuestras propias esperanzas, nuestros propios deseos de amor, conexión y pertenencia en la vida de esas figuras que tanto admiramos. Pensemos por un momento en las múltiples posibilidades. Si se tratara de una pareja sentimental, ¿quién sería ese afortunado o afortunada en poseer la llave de su paz? Demet ha tenido relaciones mediáticas en el pasado, y aunque siempre ha intentado mantener una cierta discreción, los flashes de las cámaras y la atención de la prensa han estado presentes. Si en esta ocasión ha encontrado a alguien que le brinda una paz tan profunda, es muy probable que estemos hablando de una conexión genuina y auténtica, algo que trasciende las apariencias, la fama y el brillo efímero de los focos. Podría ser alguien que la comprende en un nivel muy íntimo, que la apoya incondicionalmente en sus proyectos y en sus momentos de duda, que la hace sentir segura, valorada y amada. Alguien que en esencia se ha convertido en su refugio, en su puerto seguro en medio de la tormenta. Sin embargo, no debemos descartar otras interpretaciones igualmente válidas y conmovedoras. La paz, ese estado tan deseado, no siempre se manifiesta exclusivamente en el ámbito del romance. Podría tratarse de un amigo o amiga muy cercano, un confidente leal que ha estado a su lado en los momentos más difíciles, que la ha escuchado sin juzgar y que la ha ayudado a encontrar claridad y perspectiva en medio de la confusión. O tal vez la fuente de su paz sea un miembro de su familia, como su madre, una hermana, o incluso un sobrino o sobrina, con quienes ha fortalecido un vínculo especial y ha encontrado un apoyo inquebrantable y desinteresado. A veces el amor más puro y la paz más profunda que anhelamos se encuentran en los lazos más elementales, en las relaciones más sinceras y desprovistas de cualquier interés. Lo verdaderamente fascinante y universal de este mensaje es su resonancia en todos nosotros. ¿Quién en este planeta no ha deseado alguna vez encontrar a esa persona, esa conexión especial, que le brinde paz? Es una necesidad humana fundamental, esa búsqueda constante de conexión, de comprensión mutua, de sentirnos verdaderamente vistos, escuchados y aceptados tal como somos. Y cuando alguien tan conocido y admirado como Demet Özdemir comparte este sentimiento tan universal, este anhelo profundo, resuena en nosotros porque nos recuerda nuestra propia humanidad compartida, nuestras propias luchas y nuestras propias esperanzas. La forma en que Demet ha elegido comunicar este sentir también es un aspecto crucial a considerar. No ha dado nombres ni ha entrado en detalles escabrosos o sensacionalistas, lo cual es totalmente coherente con la imagen pública que ha cultivado a lo largo de su carrera. Ha optado por la sutileza, por una revelación que invita a la reflexión profunda y al entendimiento empático, más que a la chismografía vacía. Esto nos dice mucho sobre su personalidad, sobre su madurez emocional y sobre cómo valora y protege su intimidad. No busca el escándalo ni la controversia, sino que desea compartir una verdad personal, una experiencia vital que le ha traído una profunda alegría y una serenidad duradera. Imaginemos la escena. Quizás Demet estaba sentada un día, contemplando la inmensidad del cielo, mirando por la ventana de su hogar, reflexionando sobre el vertiginoso camino de su vida, sus éxitos profesionales, los desafíos superados, las lecciones aprendidas. Y de repente, en medio de todo el bullicio de la fama, del éxito arrollador y de las presiones inherentes a su profesión, se dio cuenta de que había encontrado un oasis de tranquilidad, un remanso de paz en medio de la tormenta. Y esa tranquilidad, esa serenidad que la envolvía, tenía un rostro, una voz, una presencia. Alguien que con su simple existencia, con su compañía, había logrado disipar las nubes oscuras y traer de vuelta el sol a su vida. Este mensaje es en esencia un recordatorio poderoso y conmovedor de que, detrás de los personajes cautivadores que interpretan en la pantalla y de las vidas glamurosas que a veces proyectan ante el público, las celebridades son, ante todo, seres humanos. Son individuos con las mismas emociones complejas, las mismas necesidades básicas y los mismos anhelos profundos que todos nosotros. Buscan el amor, la conexión genuina, la aceptación incondicional y, por encima de todo, la anhelada paz interior. ¿Y cuándo? O la encuentran cuando logran alcanzar ese estado de plenitud y serenidad, es algo digno de celebración, aunque sea en la intimidad de sus propios corazones y de sus círculos más cercanos y de confianza. Ahora, la pregunta del millón sigue en pie, vibrando en el aire: ¿quién es esa persona?
Y aunque las conjeturas pueden ser un ejercicio divertido y entretenido, creo que lo más importante, lo que realmente trasciende las especulaciones, es lo que este mensaje representa. Representa la pura alegría de haber encontrado algo valioso, algo que ha transformado la perspectiva, la experiencia vital y el estado de ánimo de Demet Özdemir. Representa un momento de profunda gratitud, de autorrealización y de una felicidad palpable. Podríamos pasar horas analizando cada posible candidato, cada rumor incipiente, cada pista sutil que pueda haber en su vida pública o privada. Pero, ¿sería realmente eso lo que Demet desearía? Ella nos ha regalado un atisbo de su felicidad, una invitación a celebrar la idea misma de encontrar la paz y la serenidad en la presencia de otra persona. Y creo firmemente que esa es la verdadera lección, la enseñanza más valiosa que podemos extraer de este hermoso y enigmático mensaje. La lección de que la paz es un regalo preciado, y a veces, ese regalo viene envuelto en el amor, la comprensión y la presencia reconfortante de alguien especial. Quizás con el transcurso del tiempo, si esta persona es lo suficientemente significativa en su vida y si el tipo de relación lo permite, Demet decida compartir más detalles, ofrecernos una confirmación más explícita. O quizás no, y este sea un tesoro íntimo que decida guardar para sí misma, un recuerdo silencioso de un capítulo hermoso y transformador en su vida. En cualquier caso, nosotros, como seguidores y admiradores, tenemos la maravillosa oportunidad de alegrarnos por ella, de desearle lo mejor en su camino y de inspirarnos en su propia búsqueda incansable de la felicidad y la serenidad. Este mensaje de Demet Özdemir nos invita, de una manera muy personal y emotiva, a hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos encontrado esa paz interior que tanto anhelamos? Y si es así, ¿a quién le hemos abierto nuestro corazón para que nos la brinde, para que la nutra y la haga florecer? Es una pregunta que puede sonar introspectiva, incluso un poco desafiante, pero también puede ser increíblemente liberadora. Porque cuando encontramos esa paz, cuando encontramos esa persona, esa conexión o ese propósito que la nutre y la sostiene, la vida, en su totalidad, se siente mucho más plena, más ligera, más vibrante y sobre todo, infinitamente más hermosa. Recordemos siempre que la vida de las celebridades, aunque a menudo parezca distante y ajena a la nuestra, está intrínsecamente marcada por las mismas experiencias humanas fundamentales. El amor, la pérdida, la alegría desbordante, la tristeza profunda, la búsqueda constante de sentido, la necesidad vital de conexión. Y en el caso de Demet Özdemir, con este enigmático pero profundamente hermoso mensaje, nos ha recordado una verdad esencial, que al final del día, lo que verdaderamente importa es encontrar ese rincón de paz en nuestro mundo, y con frecuencia, esa paz tiene el rostro y el calor de alguien a quien amamos y que nos ama a su vez. Y así, queridos amigos y seguidores, llegamos al final de este fascinante vídeo. Hemos explorado ese intrigante mensaje de Demet Özdemir, hemos especulado con entusiasmo sobre a quien podría haberle abierto su corazón, pero sobre todo, hemos reflexionado profundamente sobre la importancia universal de encontrar la paz y la conexión en nuestras propias vidas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, y que les haya parecido tan interesante, enriquecedora y estimulante como a mí. Antes de despedirnos, quiero expresarles mi más sincero y profundo agradecimiento por acompañarme hoy, por dedicar su valioso tiempo y por ser una parte tan activa y querida de esta comunidad. Su apoyo constante y su participación activa significan el mundo para mí y me impulsan a seguir creando contenido que espero les aporte valor. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen ustedes que sea esa persona especial que le ha traído tanta paz a Demet? ¿Y qué les inspira a ustedes este mensaje? ¿Los ha hecho reflexionar sobre sus propias vidas? Déjenme sus opiniones, sus teorías más audaces, sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, interactuar con ustedes y conocer su perspectiva única. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido similar, análisis profundos, reflexiones inspiradoras y las últimas noticias del mundo del espectáculo con un toque personal, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que también puedan unirse a esta interesante conversación y formar parte de nuestra creciente comunidad. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderse nada de lo que estamos creando para ustedes. Denle clic al botón de suscripción, que suele estar en la parte inferior del vídeo, y activen esa campanita de notificaciones para que reciban un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y lleno de energía positiva para todos ustedes.